En el estudio, el director de Vialidad de Salta, Gonzalo Macedo. Gonzalo, bienvenido, gracias por estar acá. No, gracias a vos por invitarme. Bueno, qué verano tocó, ¿eh? Qué veranito. Ayer hablamos con Federico Casas de Vialidad Nacional, hablando de todo lo que es la red vial nacional. Bueno, que se tocan mucho con la red provincial, pero les ha tocado un verano tremendo, histórico. Sí, la verdad que es histórico, cayó muchísima agua. El otro día Mauricio Romero, el Recurso Hídrico, me decía que ya en la primera mitad de marzo cayó más del doble de lo que cae generalmente a esta altura del año, y eso hizo que, además, o sea, si el agua te cae en muchos milímetros en poco tiempo, los sistemas actuales que tenemos, las rutas y las cunetas, las alcantarillas, no están preparadas para recibir estos bombazos de agua que caen ahora, como pasó, viste, en La Madrid, en Tucumán, o en Bahía Blanca el año pasado, muchísimos milímetros en un corto periodo de tiempo, y eso hace que se genere muchísima cantidad de agua, que es la que erosiona mucho la cuneta, la banquina, y puede llegar hasta la calzada. Eso es lo que vimos este año. Yo, desde que estoy en Vialidad, en la gestión del gobernador Sáenz, nunca vi como este año la cantidad de rutas socavadas completamente, algunos tramos hasta de 500 metros que desaparecieron. Ayer estuve en Anta, en la zona del Río del Valle, que es una ruta que sale desde la 5, viste, la ruta 5 es la ruta provincial más extensa de la provincia, pavimentada. Sale de la 934, pasa por La Jita, pasa por Apolinario Saravia, Pizarro, de la Estrella, y llega a Pichanal. Bueno, hay tramos, desde esa ruta nacen varias otras rutas de tierra, como la Juana Zurduy, la 52, y la que va al Río del Valle, hay un tramo de 500 metros que desapareció directamente y se hizo un socavón de 5 metros de profundidad. ¡Qué bárbaro! Bueno, de ese tipo hay 3 o 4 lugares. La entrada a la Ruta 20, la entrada al Parque Nacional El Rey también se socavó, quedaron gente incomunicada del otro lado. La 43 en la zona de Metam, que va a parar también a Galpón, también totalmente cortada. Y bueno, moviendo equipos de un lado para el otro, tratando llevando máquinas y pidiéndole paciencia a la gente, porque encima mientras siga lloviendo es muy difícil trabajar. Claro, y encima el pronóstico de lluvia que tenemos todavía indica que vamos a seguir teniendo agua, ¿no? Claro, o sea no tenés piso seco donde apoyar la máquina, o no tenés las canteras que tiene Vialidad en toda la provincia, los ríos están tan crecidos que ni siquiera podés acceder a sacar material para llevar y rellenar en esa zona, así que es un momento complicado. Esperemos ahora que pare un poco de llover, que afloje, se seque un poco el suelo y podamos empezar a recuperar. A recuperar todas esas rutas. En el mientras tanto, ¿qué se hace? ¿Se mueve equipos para tratar de restituir, abrir el paso? Abrir un paso provisorio. Por ejemplo, ayer en Anta estamos pasando por el potrero de un finquero que generosamente permite que entremos porque no hay forma de entrar en la zona de camino. Se copió totalmente comida tiene 50 metros de ancho este socavón. Y lo mismo nos pasó en Parque Nacional El Rey. Bueno, ahí hubo encima mucho desmoronamiento de piedra, barro, árboles que cayeron sobre la ruta, así que lo que estamos haciendo hoy es con colaboración de la gente de la zona, cortando árboles, llevamos máquinas pesadas ya para correr todo eso y dar transitabilidad. Y una vez que pare la lluvia deberemos hacer los arreglos que hagan falta, colocar gaviones al costado de la ruta para que el agua no siga comiendo ese lugar, y rellenar y ripear de nuevo el camino. Qué bueno. Hablaste de la Ruta 5, estaban trabajando precisamente en una repavimentación, en un mantenimiento de la Ruta 5, ¿se va a seguir trabajando? Sí, la Ruta 5, nosotros de hecho la planta asfáltica que tiene Vialidad, que estaba en la zona de Honor, se la llevó hace ya 1 año y medio a Paso de la Cruz y sobre la Ruta 5. De los 35 kilómetros que estaban destruidos entre Lumbrera y Cebalito, que son aproximadamente 65 kilómetros, ahí hay 35 aproximadamente que estaban en muy mal estado y que decidimos directamente fresarlo, sacarlo y hacer carpeta nueva. De esos 35 nos quedan aproximadamente 8 o 9 kilómetros para terminar, que lamentablemente de diciembre hasta ahora es muy poco lo que se puede hacer porque te llueve permanentemente y el terreno tiene que estar completamente seco para hacer carpeta. Pero eso lo vamos a terminar y de ahí nos vamos a ir a la zona de
que está entre Apolinario y Pizarro, y de Pizarro a La Estrella, la zona de La Moraleja, no sé si ubicás, donde está Finca Grande, que ahí está destruido el asfalto. Y el problema que tenemos es que encima todos los camiones bolivianos que traen, que van en busca de combustible, están entrando por la 5, en vez de bajar desde Pichanar por la 34, cruzando Jujuy, saliendo... O sea, el camino normal que se hizo siempre, para ir al sur, para ir a buscar a Tucumán o Rosario combustible, como mejoró mucho el estado de la 5, empezaron a circular por ahí. Y ahí lo terminaron de detonar toda la parte que estaba claro, vos sabés que eso te iba a preguntar, porque digo, la 5 era una ruta provincial, la transitábamos los salteños prácticamente, los productores de la zona. Y de golpe la 5, bueno, se convirtió en un corredor del narcotráfico también, hay que decirlo, pero entran todos los camiones bolivianos, entran todas las líneas de colectivos también. Claro, lo que pasa es que la ruta, la 34, la 934, que en realidad en esa zona ya es 34 solamente, lo que pasó es que en Jujuy ellos tienen 2 puentes muy chicos, muy angostos, y tienen ya un tráfico por todo el volumen de camiones que hay entre Bolivia y la zona de Jujuy, Salta y Tucumán, que se les torna muy complicado ese camino, encima con el mal estado que tiene, y encima estando en obra, porque viste que está en obra. Claro, toda la parte de San Jujuy, Pedro, entre San Pedro. Entonces, todos estos camioneros que vienen porque puntualmente son tanques, ¿no? Te diría que el 80% del transporte ahí de otros países son camiones tanques. Sí. Y por ahí algún mosquito también, ¿no? Y por ahí los mosquitos con los autos que vienen de Chile van a Paraguay. Pero esos camiones ahora decidieron desde Pichanal, en vez de seguir bajando por la 34 por Jujuy, que tenés que pasar por Libertador General San Martín, por San Pedro, que está en obra, la verdad que es un tedio pasar por esa parte. Es tedioso. Entonces decidieron ir por la 5, que tiene mucho menos volumen de tránsito. Entonces, bueno, pero lo que pasó es que nos la detonaron todo lo que estaba conservado, mínimamente bacheado, ya con esos camiones mala lluvia, la destruyeron. Exacto. Yo estuve ayer, hay que repavimentar otros 30, 40 kilómetros fácil ahí en esa zona. Gonzalo, y una vez que se haga el trabajo de repavimentación, ¿se van a instalar controles, balanzas para tratar de...? Bueno, en la 5 ya tenemos la zona Río del Valle, y antes de entrar a La Jita, viniendo desde Lumbrera, tenemos 2 balanzas. Lo que pasa es que ahora tenemos que hacer convenios con la Vial, la Policía Vial y Gendarmería, porque el tema es que no paran. Los bolivianos no paran. Y se los multa y no hay dónde cobrarse la multa, presentan papeles que no se corresponden con los domicilios legales. Ya nos pasó que notificamos en Bolivia varios camiones y no existe el domicilio. Tiene que ser un conjunto entre nación y provincia, un trabajo conjunto, porque inclusive el primer filtro tendría que ser migraciones, digamos. Tendría que ser ahí la aduana, ahí tendría que ser el lugar donde ya se lo para, se le pide la hoja de ruta al camión y se le cobra ahí también un peaje por pasar por ruta. Yo me acuerdo hace 2 años que un camión Mosquito chocó contra un camión de combustible sobre la 34 antes de llegar a embarcación y volcaron 30.000 litros de gasolina. O sea, el daño ambiental que hicieron eso, además que tuvo 5 horas cortada la ruta porque no había forma de pasar hasta que fueron grúa y los corrieron. O sea, todo ese tipo de situaciones tiene que estar contemplada de alguna manera con el pago de alguna tasa, algún impuesto, un peaje que se le cobre por transitar por ruta. Vos entras a Brasil o entras a Paraguay. Vas de Salta a Tarija. Y te cobran peaje. Y te cobran peaje. Con una soga. Y hay una barrera, exactamente, hay una soga. Por eso, y nosotros no le cobramos nada. Entonces nosotros estamos analizando de cobrar peaje en la Provincial 5. De entrada de Pichanal, ahí donde está Pichanal, cuando ya doblás a la izquierda viniendo desde el norte, para venir a las Jitas, a la zona de Anta, ahí mismo nosotros estamos habilitados por la ley, por ruta provincial, de cobrar un peaje. Pero tenemos que tener el apoyo, por eso ya quedaba en hacer una reunión con el ministro Solá, para ver de tener apoyo de la Policía Vial o de Gendarmería, porque no paran los camiones. Exacto. No bueno, paran. Esto que yo decía, ¿no? También es un corredor del narcotráfico, entonces con mayor razón una Gendarmería Nacional podría estar presente en ese lugar. Ruta 5, y la obra más emblemática que hoy tiene Vialidad Nacional es la continuación de la 30 Vialidad provincial. Vialidad provincial, digo, es la continuación
Con esa autopista que va desde Cerrillos hasta Claro, Cerrillos. de la circunvalación oeste, de la ruta Colón, donde termina hoy la oeste, porque en realidad la circunvalación sigue por la sur, pero ahí, bueno, ya hace 4 o 5 meses, ya va a haber, sí, ya 5 meses que empezamos a construir esa autopista. Como vos decís, son 22 kilómetros de autopista con control total de acceso. Eso significa que todas las rutas que nos van a cruzar la autopista van a tener pasos sobrelevados, así como tiene la oeste para entrar a San Lorenzo Chico, Atocha, puentes con sus ramas y sus distribuidores. Y además con un canal de 12 kilómetros. Vos imaginate que los 22 kilómetros, esto es la distancia que hay desde la UNSA hasta donde hoy termina la oeste. O sea, es la suma de la oeste más la circunvalación noroeste que pasa en el Ejército, la nueva. Esos son 21 kilómetros, nosotros estamos por hacer 22. Y encima vamos a hacer un canal colector pluvial de 12 kilómetros de extensión. Que es la obra más esperada por la gente, de Cerrillos, de la Merced, para evitar que para se evitar la inunde. inundación. Exactamente. Así que bueno, ya se hizo la liberación de la traza de esos 22 kilómetros, ya se expropiaron casi 300 hectáreas, un trabajo arduo, muy intenso. Muy de escritorio. Sí, muy de escritorio y te diría muy de campo abogados, también. de cuestiones legales. Porque tenés que ir a mensurar, tenés que tasar esos terrenos con la mejora que tenía, tuvimos que correr galpones, represas, hacer pozos de agua nueva, o sea, muy complicado el tema, se lo hizo muy rápido para que la empresa tenga la traza liberada y pueda construir, tengan que ir 3 o 4 frentes, porque imagínate que son 3 años de obra. Y hay que hacer una semejante movimiento de suelo para hacer los terraplenes, hay que hacer los puentes, hay que hacer un puente de 300 metros para cruzar el río Rosario, otro de 150 para el río Pulares, y bueno, todos estos distribuidores sobrelevados. Claro, sobrelevados. Como el que cruza ahora, viste, de circunvalación oeste para entrar a la zona del Ejército, bueno, ese tipo de puente con distribuidores, con ramas, con rotondas. Así que una obra muy compleja que va a tener además ciclovía, va a tener iluminación LED, todo el tramo de los 22 kilómetros. Claro. O sea, te va a simplificar hoy para ir desde ese punto de la rotonda, el camino a Colón, hasta el carril, hoy te lleva media hora, 45 minutos en el mejor de los casos. En hora pico, ¿me entendés? Ahora lo vas a hacer en 15, 10, 12 minutos. Exacto. Yendo a 100 kilómetros por hora. O sea. Y manteniendo la velocidad, ¿no? Que se probó ahora en el tramo de la circunvalación oeste. 110 de máxima, la gente lo respeta y fluye tranquilamente. No, y se evitan los accidentes que estamos viendo desde hace años en la circunvalación, es donde la gente, como no tenés cruces de rutas a 90 grados, no hay ninguna obstrucción, la gente va a 150, 160 y así pasan los accidentes. Vuelvo a la obra esta grande, 3 años de plazo de obra. 3 años el plazo de obra. Lo que pasa que ahí, vos imaginate que no solamente es la obra en sí, más el canal, sino que vos tenés muchas interferencias que se llaman, que tenemos 8 gasoductos que cruzar. Claro. 8 obras donde tenés que hacer una obra de o cambiar la traza del gasoducto o mandarlo más abajo o protegerlo de alguna manera, porque el gasoducto también va a cruzar no solo la autopista sino el canal. Claro. Y tenés redes de agua, redes de cloaca, redes de media tensión. O sea, hay una serie de obras que se tienen que prever y hacer para que todo eso quede vinculado ya a esta gran obra, a esta gran autopista. Sí. Por ejemplo, vamos a tener que pavimentar, la autopista va a quedar aproximadamente a 2 kilómetros de Cerrillos, de la Merced. Después tenés que hacer hay que toda vincular, la conexión, claro, porque todas las por ejemplo, para salir a la Merced está la ruta 22 provincial, que está aproximadamente a 1,5 kilómetros, casi 2 kilómetros, son 1,800, donde también vamos a tener que hacer una avenida de empalme, a pavimentarla, iluminarla, todo, para que el que salga de la Merced se pueda buscar la autopista. Como hoy, por ejemplo, en Cerrillo, vos vas a Cerrillo y te vas por la 23, la 24, o la 23, que va a Rosario Lerma, vas a tener que, esas rutas tienen que estar pavimentadas, ya sea calle o ruta, e iluminada para que vos busques la autopista, si no, no tiene sentido. Claro. Pienso que inclusive hasta le cambias la fisonomía al pueblo, ¿no? Porque le cambias el acceso a la Merced sería por otro lado, digamos. Va a ser por otro lado. Y la gente que venga por la 68 Nacional, que la va a dejar de usar, la mayoría la va a seguir usando, los que viven, turística. Los productores que viven en la zona, y el que va del carril y quiere ir a la Merced va a ir por la 68, tal vez que va a bajar abruptamente el volumen de tráfico. Lo mismo la 36, cuando te echa esta autopista, ya muy poca gente va a ir a dar la vuelta, porque hay gente que prefiere ir a dar la vuelta por Rosario y Lerma,
agarrar el camino de la Florida, la 36. Yo hago cuando tengo que ir a Cafayate, hago ese camino. Y llegar a Carpa el Gaucho, bueno, eso te lleva también 30, 40 minutos, pero eso ya no lo va a hacer más nada. O sea, va a bajar mucho también el flujo de vehículos que vaya por esa zona. Claro. Va a ir todo el mundo por la autopista. Todo por autopista, llegás hasta el carril. Llegas hasta el carril. En el carril, entre el carril y Chicoana, claro, la ruta 33, que es la que va a Cachi, cae más o menos al medio. Ahí va a haber una rotonda como la que había ahora en la oeste, donde terminaba en el Camino Colón. Claro, ahí va a haber una rotonda. Si te querés ir a Chicoana o a Cachi, agarrar la 33, te vas para los valles, o si querés ir para el dique o para Cafayate, volver a ingresar al carril. La idea es, la segunda etapa de esto, es que desde esa rotonda, a través de otro camino que tiene aproximadamente, lo tenemos en proyecto, son aproximadamente 12 kilómetros, 11 kilómetros más, y ya llegás a un punto donde está la Maroma, ya llegás casi hasta la Maroma. Claro. Que esa sería una segunda etapa, ya no en modelo de autopista, sino en calzada como es la 68, ¿Cómo es la 68? De 730, con banquinas, cunetas, pero ya imagínate que los tiempos que vos tenés de demora para llegar a la zona de la Maroma o Cabra Corral, se achica completamente, claro, exactamente. Sobre todo, no es tanto creo, Gonzalo, que en esto coincidimos, no es tanto acortar los tiempos, sino dar mayor seguridad. Exactamente. ¿No? Mayor fluidez al tránsito y mayor seguridad. Exactamente. Todo iluminado, con doble carril, con distribuidores que te van a sacar a varios lugares entre Cerrillo y La Merced. También hay muchos loteos, ¿viste? Muchas urbanizaciones. Claro. Ahí hay un distribuidor que te baja justo esa zona. Claro. Entonces, o sea, la mejora va a ser sustancial. Se van a empezar a generar nuevos desarrollos inmobiliarios, industriales también. Con plantas de acopio. Pero bueno, te va a cambiar lo que pasó con la circunvalación oeste. Vos acordate, antes para nosotros ir a Limache o a Cerrillo teníamos que ir por la avenida Paraguay, avenida Excombatiente, no había otra. No había. Hoy tenés distintas ahora vamos todos por la circunvalación oeste y así todo la Paraguay en hora pico. Es una caravana de autos. Desde el Tribuno hasta la entrada Salta, la Pellegrini, y se la tuvo que ensanchar a 3 carriles a Paraguay. Imagínate si no tuviera la circunvalación. Y esa circunvalación generó un San Lorenzo Chico, que es otra mini ciudad dentro de Salta, con todos desarrollos inmobiliarios, con desarrollos de galpones, de supermercados, ya tenés una mini ciudad pegada a San Lorenzo y a la ciudad de Salta. Exactamente. 33, Acachi. Sí. Bueno, hay ahí un anuncio que me dijeron que se viene en cualquier momento. Sí, estamos haciendo todo la carpeta técnica y los presupuestos, los cómputos para pavimentar la Cuesta del Obispo. La Cuesta del Obispo. ¿Son 14 kilómetros? 15 kilómetros y medio que están de tierra. Que bueno, es por ahí el impedimento que hace que no termina de desarrollarse plenamente el turismo en Cachi. Y en esa zona, de Payogasta, La Poma, porque por ejemplo el Jujuy, el otro día tuvimos una reunión con desarrolladores turísticos, y claro, en Purmamarca, Tilcara, Humahuaca, La Quiaca, Susque, Salar de Salinas Grandes, en Jujuy, está todo asfaltado. Está todo asfaltado. Entonces va mucha gente en un vehículo chico, mediano, que no tenés problema de que si lo vas a romper o algo. Hoy en un impedimento la Cuesta del Obispo. Que hace que mucha gente no quiera ir. Aparte, en el paradigma de turismo que tenemos ahora, de mucha gente que se maneja por la conectividad aérea, que gracias a Dios tiene Salta, gente que baja del avión, saca las llaves de un auto alquilado, generalmente son autos chicos, son autos bajos, para salir de turismo por la zona, y si no tenés el camino en una condiciones. Combi de estas H1, por decirte, que no son muy altas, pero pueden llevar 10, 12 personas, de turismo de alto nivel, digo, ¿no? Que va a parar a alguna bodega o algún hotel, y por ahí pincha una goma en la Cuesta del Obispo, la calamina. Entonces la idea es reparar de Mal Paso, que es donde viste está el viaducto del tren, donde que también es muy turístico. Desde ahí el pavimento que está ya hasta el pie de la cuesta está muy deteriorado. Eso lo vamos a arreglar, a asfaltar, a repavimentar, pero lo importante van a ser esos 15 kilómetros de tratamiento asfáltico nuevo
y hacer también algunas alcantarillas o badenes, porque hoy cuando llueve mucho, generalmente en verano nosotros a las 7 de la tarde cortamos la circulación hasta Cachi, hasta Payogasta, porque es muy riesgoso ir de noche y que te agarre unos deslaves de barro, piedra, cuando crecen esos arroyos, que es muy peligroso. Entonces directamente lo cortamos y tenemos que tener siempre una guardia permanente de máquina, operario, para salir a despejar. Entonces vamos a hacer también obras complementarias, obras de arte, como se llama. Para evitar el corte. Para evitar el corte. Así que bueno, eso va a ser a partir de ahora, yo calculo mayo, junio. Ya ¿Eso va por licitación o por administración? Vamos a hacerlo por administración, lo vamos a hacer con las máquinas de vialidad. Y con, por supuesto, aporte. También van a colaborar gente de Cachi, ya tenemos la palabra de muchos productores que quieren sumarse a colaborar, porque hoy vos imagínate, con todas las restricciones económicas que hay, con toda la nación que dejó de mandar mucho fondo a la provincia, tenemos muchas carencias, entonces ellos no tienen problema en colaborar porque esto va a ser un bien para todos. No, indudable. O sea, de hecho la provincia está asumiendo, bueno, vos sos testigo justamente en el tema de rutas, cuánta responsabilidad de nación que está asumiendo la provincia. Exactamente, y acá mismo en el Puente Vaquero, que es una obra, vos pensás que desde que asumió el gobernador Sáenz, él firmó convenio con Vialidad Nacional en el gobierno anterior, en el gobierno de Fernández, eran 11 obras que teníamos firmado convenio y se pararon todas. Molino Seclantá, Payogasta Palermo, los 3 tramos de la 51, Tartagal Tonono, la nueva ruta horaria embarcación. La única que sí, la Candelaria, también la ruta 35 de entrada a la Candelaria, y la única que siguió es la del Puente Vaquero y la de Rosario de la Frontera Yatasto, que va a paso de tortuga. Muy lento. El río Vaquero avanza, pero ya nosotros, provincia, tuvo que pagar 2 certificados para evitar que haya un parate en la obra o una nueva neutralización, y después cuando Nación manda lo recupera la provincia, pero no debiera ser así. No debiera ser así. El impuesto a los combustibles se sigue cobrando todo. Cada vez que vos cargas combustible te descuentan. Y cada vez cuesta. Y eso está bien. Este gobierno sostiene que no hay que hacer obra pública, no se desentiende, pero ¿a dónde va para ese aporte? Entonces, en todo caso, tendría que haber una readecuación de la coparticipación y del impuesto a los combustibles, porque si no las rutas nacionales están dejadas. Tenemos una infraestructura vial atrasada en 20 años, que va a costar otros 20 años recuperarla, porque es muy grande la red y muy deteriorada, con puentes que no se le hace mantenimiento ni ningún tipo de reparación en años. Entonces es serio el tema, es muy serio. Vos decías hace un rato, ¿no? Cuando hablábamos, ¿por qué eligen la ruta 5, la provincial 5, y no y hacías referencia a esos puentes en Jujuy? Uno de los puentes, el famoso Río Negro, que es donde vemos los accidentes, se pegan tremendos palos, queda la ruta cortada durante horas porque no hay manera de pasar. Imagínate cuando ya el corredor bioceánico va a permitir el uso de bitrenes, son camiones enormes con doble acoplado. Imagínate. O sea, uno piensa en bitrenes con el tonelaje que tiene y la longitud, todo te dan vuelta. No, por eso, no hay forma en Salta que circule un bitren hoy, si no hacemos las obras que hacen falta. Tal cual. Gonzalo, gracias por venir. No, gracias a vos. Y estamos atentos siempre, todo el verano, cuidado con la ruta 33, cuidado con la 5. Sí, sobre todo recomendar prudencia a la gente, porque realmente el otro día un amigo mío me decía que volvió de Tucumán por la 34 y que venía a 50, 60, porque claro, está tan deformada, con tantos baches, y cuando llueve peor, que es peligroso con los colectivos, camiones. Va a empezar a haber muchos accidentes, tenemos que tener conciencia de eso y andar más despacio, no nos queda otro, nos están llevando para atrás en el tiempo, estamos volviendo a la época de la Renoleta, cuando andábamos en la Renoleta, en el Fiat 600, que teníamos que andar 70, nos están llevando de nuevo porque no se puede andar en esa ruta, es peligroso, por ya riesgo de vida. Exactamente, tal cual. Gonzalo, gracias. No, por favor. 9:31, pausa, venimos.